Y Mainaya Sumascuncha y Cacho Nesunchi. Muy buenos días, licenciado. A ver, quisiéramos que se presente. Usted siempre, a ver, yo tal vez he leído mal tu nombre. A ver, adelante, muy buenos días. Allimpuncha y Masicuna, muy buenos días amigos y saludo especial a todos los oyentes que están sintonizando este medio. Mi nombre es Alfredo Vilca Cari, soy postulante al cargo de Contralor General del Estado. Bueno, estamos aquí porque la convocatoria ha sido lanzada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el cual se han presentado 40 postulantes. En la primera fase se eliminaron 10, posteriormente quedamos 30 y de ahí pasaron a la entrevista 21 personas. De la entrevista solamente ahora quedamos 10 y estamos a pleno mano para su elección de 2/3 de voto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es ahí donde estoy actualmente como postulante y queriendo ocupar ese cargo muy anhelado. Bueno, licenciado, quisiéramos conversar esto extensivamente un poco para conocer qué es lo que hace un contralor y qué propuesta tiene usted. A ver, quisiéramos conocer primero, ¿qué hace un contralor? Porque nuestra oyente, la gente campesina de barrios periurbanos, quieren conocer un contralor general de la nación. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué nos sirve a la sociedad boliviana? ¿Cuál es su actividad? ¿Hasta dónde alcanza su autoridad? Todas estas cositas quisiera que nos haga conocer primero, licenciado. Bien, de acuerdo, de acuerdo al artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría es la institución técnica que ejerce control sobre todas aquellas entidades que son denominadas del sector público, o sea, aquellas entidades donde manejan recursos del Estado, o sea, aquellos recursos que le transfiere el gobierno a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos regionales, a los del nivel central, a los ministerios. Entonces, nuestra población tiene que entender, la Contraloría ejerce control a esas entidades solamente, no les afecta a las empresas privadas, excepto que esa empresa privada pueda recibir recursos o donde tenga intervención de recibimiento de dinero, sí, pero en este caso siempre va a haber control. La Contraloría efectuará donde ha recibido plata del Estado, ¿no? Eso tiene que entender nuestra población. ¿Y el contralor tiene que ser un boliviano que necesariamente abogado o puede ser con otra carrera? Bueno, de acuerdo a la convocatoria está dada, tiene que ser un auditor, un abogado, un economista. Sin embargo, en mi criterio considero de que el contralor idóneamente debería de ser solamente un auditor. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el contralor es el auditor del país de Bolivia. Otro ejemplo que le doy, el procurador general es el abogado de Bolivia, nuestro abogado que nos debe defender en litigios nacionales e internacionales. Y el contralor, lo propio, es el auditor que debe controlar de cómo se debe controlar a las entidades. Sin embargo, en esta convocatoria se ha tomado en cuenta a licenciados economistas, abogados y auditores, ¿no? Entonces yo, en mi criterio, digo que debería de ser solamente auditores para hacer el cargo de contralor. Licenciado, quisiéramos conocer también, sí, está bien, entonces, porque esto tiene que controlar el dinero del país, nuestro bolsillo de los bolivianos, ese es importantísimo para conocer. En este caso, la gente seguramente está preguntando, ¿quién es el licenciado Alfredo? A ver, ¿quién es? Bien, yo vengo de una familia humilde, mis padres son del departamento de Oruro,
Claro, he nacido en Cochabamba, soy cochabambino de nacimiento, he estudiado en Cochabamba todos mis estudios. Posteriormente, saliendo profesional, he ocupado cargos privados inicialmente. De ahí el año 2002 perdón, 2004-2006, como he sido consejero departamental. Y posteriormente fui a trabajar a la Asamblea Constituyente el 2006 a 2008, 2010 hasta 2014 estaba como gerente de la Contraloría General aquí en el departamento de Santa Cruz. Antes de ser gerente de la Contraloría he sido jefe de auditoría, cierto, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras también. Por lo tanto, quiero decirles a la población, yo tengo amplia experiencia en el ámbito del control, lo que también se dice sinónimo de control. Tengo experiencia en auditorías internas como también en auditorías externas. En este caso, es importantísimo conocer esa carrera que lleva, esa experiencia que lleva. Seguramente en la elección van a tener que ver eso, las experiencias, el conocimiento, qué es lo que ha hecho, y especialmente por Bolivia y por la sociedad. Y en este caso, para poder controlar los gastos económicos de todas las instituciones gubernamentales, en este caso en los 3 niveles. ¿Hasta dónde alcanza? ¿O solamente a nivel nacional, o a nivel general, o también departamental, los locales como municipales? ¿Hasta dónde alcanza la actividad que tiene que realizar el Contralor? Bien, el alcance de la Contraloría General del Estado está dado en todo el estado de Bolivia. En los 9 departamentos existen gerencias departamentales, y los gerentes departamentales de la Contraloría ejercen control a los gobiernos municipales de ese departamento, a los gobiernos municipales, gobiernos regionales, todas aquellas donde han recibido los recursos del Estado. Entonces la Contraloría ejerce sobre eso. Eso sería. Propuestas, licenciado, quisiéramos conocer cuáles son las propuestas que usted tiene para asumir esta gran responsabilidad, este gran cargo nacional. Bien, en resumen, voy a hacer conocer mi primera propuesta, es sentar la presencia de la Contraloría General en todas las entidades del sector público. ¿Qué quiere decir? Porque la Contraloría tiene que estar presente en las entidades, ya sea gobiernos municipales, gobiernos departamentales o ministerios, o todas aquellas entidades donde reciben recursos del Estado, específicamente podríamos decir donde reciben mayores recursos, tiene que estar ahí la Contraloría haciendo el control. Por eso queremos decir sentar la presencia de la Contraloría. Muy poco se ha escuchado este tema a nivel nacional. Ustedes saben que ha habido bastante fraude o hay corrupción, todo aquello por falta de control. Entonces, nuestra presencia va a ser estar especialmente aquellas donde reciben mayores recursos, o quizás también podríamos decir en las entidades estratégicas, ¿no?, que no se escuchan, que haya hecho la Contraloría. Por eso es que, ¿cómo vamos a hacer la acción? Mediante las auditorías. Las auditorías están ya enmarcadas. Hay 6 tipos de auditoría: auditoría financieras, podemos hacer auditoría operativa, auditoría de cumplimiento, auditorías de tecnologías de información, auditorías de proyectos de inversión pública. En ese marco se va a hacer en las entidades donde mayor recursos reciben del Estado. También no solamente en las auditorías podemos sentar la presencia a través de las denuncias, ¿no? Esas son las denuncias que van a llegar al Ministerio Público para que puedan tomar su rienda y el proceso debido. Bueno, licenciado, creo que es importantísimo conocer esto, porque hay bastante el trabajo que pueden realizar. Por ejemplo, a nivel departamental nomás hubo ítems fantasmas, bueno, carro bombero fantasmas, no sé qué, cuántas fantasmas están, bueno,
¿Y será que puede tener ojo Contraloría para poder ver estas fantasmas? A ver, hasta cómo podemos controlar toda esta corrupción institucional del Estado que está sucediendo a los tres niveles, ¿no? Y no, en los tres niveles hay corrupción, pero como Contraloría podría controlar a eso. Bueno, vámonos a esta publicidad. Bueno, es interesante esta situación, yo creo que la importancia y también la gente que nos está escuchando está conociendo qué hace un Contralor. Solamente algunos escuchan Contraloría, pero ¿qué? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, pero ahora estamos sabiendo para qué sirve. Ahora si usted entra a ser Contralor, todo lo que está diciendo, seguramente nuestra gente va a exigir que haga, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y la Fiscalía también va a acompañar agarrando el hecho para juzgar, para seguir investigando, para llegar a que esta persona corrupta sea sancionada. Bueno, doctor, licenciado, otra vez llegamos a la hora para poder escuchar un pequeño espacio publicitario y luego regresamos con ustedes para poder ya un poco cerrar este espacio. Lo siguiente, para que este cargo sea de mucha responsabilidad, el Contralor General del Estado pido de que sea un auditor, un profesional auditor o contador público. El contador público tiene que tener mayor compromiso, tiene que tener mayor responsabilidad, mayor transparencia en el cargo que va a desempeñar. Además de este profesional, tiene que tener capacidad y mucha experiencia en control interno, control externo, que es auditoría interna, auditoría externa. Además de sus funciones, debe garantizar a nuestro país, al Estado, proteger estos recursos como patrimonio del Estado. Debe garantizar, vigilar el buen funcionamiento de todas las entidades para que no haya corrupción, para que no haya fraude. De esa manera se pueda manejar de manera transparente. Y finalmente, el pueblo nos va a confiar. Quiero decir que va a haber confianza en el pueblo. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias, licenciado. Doctor. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí al licenciado Alfredo Lorenzo Vilcacari? Vamos a desearle éxitos de que la Contraloría necesita un profesional así, un auditor con conocimiento de causa. Porque mucho más dentro de la auditoría, dentro de la Contraloría se maneja más actividades, libros, informes de las instituciones públicas, alcaldías, universidades, gobierno departamental, instituciones descentralizadas, autárquicas, de los contratos que realizan, contratos de obras, ¿no? Todo eso son documentos, y todo ese documento que realiza se pasa informe a la Contraloría, ¿ya? Y el Contralor tiene que estar al tanto que hay. Por eso tiene que encontrar ahí, de repente hay un contrato con sobreprecio, ¿ya? Entonces eso a través del control externo ya tiene que estar averiguando, ¿no? ¿Por dónde hay, por qué hay tal presupuesto? ¿Por qué está un alterado? ¿Ya? Entonces ya eso ya se encuentra inmediatamente, pasa su informe al Ministerio Público, ¿no? Entonces, para eso es necesario un profesional que ha entendido en materia de la auditoría principalmente. Cuando un abogado es elegido contralor, tenemos que buscar nosotros un asesor de confianza, automáticamente tiene que ser un auditor para que nos realice la auditoría, ¿no? Pero de repente nuestro asesor de repente nos engaña, ¿no? O informa mal, por lo tanto ya está, el Contralor ya está en desfase. Por lo tanto es importante que el Estado tenga un auditor, un Contralor de conocimiento de auditoría. Deseamos en este momento al licenciado Alfredo éxitos. Ojalá podemos estar ya hablando con un auditor ya elegido, ojalá, así podemos controlar mejor, puede tener el pueblo más de cerca. Muchísimas gracias, doctor. En la UAJ Kutipchak, Hepacha, estaban pagalisunches, Amtigi, estaban Yotulisunches, UAJ y más temas.
ajina kanqa.